¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Abrimos este segundo día de las sextas jornadas de misterio en la costa tropical, haciendo referencia a una parte de la extensa biografía de nuestro primer ponente en el día de hoy. Manuel Domínguez García nació en Motril en el año 1955. Es historiador, profesor de secundaria de la Escuela de Arte y profesor tutor de la UNED de Motril. Además, es miembro de la Asociación Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos y de la Asociación Cultural Misterio al Sur Masip, colectivo precisamente encargado de organizar estas jornadas del misterio. Durante más de 30 años ha desarrollado una larga labor de investigación y publicación de la historia motrileña, desde aquel lejano día de 1981 en el que publicó su primer artículo en las páginas del periódico local El Faro de Motril, decano de la prensa de Andalucía Oriental. Durante unos años se dedicó a la investigación sobre la historia del azúcar en nuestra ciudad, tema del que ha publicado algunos libros y muchos artículos y sobre el que basó sus estudios de doctorado. Pero además ha hecho incursiones en muchos de los temas del pasado motrileño, como la historia de la defensa, el urbanismo, la guerra civil, la arquitectura religiosa, la sociedad, la política o, por ejemplo, el patrimonio histórico y artístico de nuestra localidad. Tiene publicadas una decena de libros y más de 300 artículos de prensa y revistas, fundamentalmente de divulgación especializadas. Ha dado multitud de conferencias sobre la historia de Motril y ha hecho numerosos recorridos por la ciudad, explicando in situ los acontecimientos más importantes de nuestro propio pasado. En los últimos años se ha dedicado a recuperar la memoria de las leyendas y misterios de nuestra ciudad, intentando que no se olvide ese patrimonio inmaterial que forma parte de nuestra propia cultura y de nuestra propia forma de entender la vida. Manuel Domínguez, como sabrán, fue nombrado por petición popular en febrero del pasado año 2017 hijo predilecto de la muy noble y leal ciudad de Motril. El tema de su conferencia de las sextas jornadas del misterio de la costa tropical en este año es el siguiente: Motril, leyendas, misterios y sucesos extraordinarios, siguiendo así su línea de investigación y también su línea de divulgación de los últimos tiempos. Motril ha vivido al menos 5 siglos de historia. Durante esos 500 años, los rincones de la ciudad se han ido llenando de historias curiosas, de misterios y de leyendas. Así pues, en los tiempos pretéritos de un Motril moderno hay sin duda un mundo escondido de personajes, lugares e historias que hoy se van a contar en el Teatro Calderón de la Barca. Esta ciudad que vemos en el día de hoy, este Motril, a simple vista, es también, sin duda, otro Motril. Hay que prestar atención y además escarbar convenientemente para ver esa otra ciudad que está debajo de esta urbe contemporánea repleta de historias casi olvidadas que duermen el sueño del tiempo. Es verdad, esta ciudad ha cambiado mucho y ha cambiado muy rápido. Eso ha provocado que se olvide la mayor parte de las tradiciones y sucesos ocurridos con el paso del tiempo. Es difícil, por tanto, rastrear este tipo de acontecimientos, pues apenas hay memoria de ellos o documentación que nos permitan conocerlos bien. Son circunstancias que casi nunca se recogen en los documentos oficiales que se conservan en los archivos, aunque a los sucesos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XIX podemos seguirles mejor la pista a través de la prensa local, de la prensa provincial e incluso en el ámbito de la prensa nacional. La historia oral también prácticamente ha desaparecido. Apenas hay memoria en esta ciudad con anterioridad a los años 30 del pasado siglo, del siglo XX. En la conferencia de hoy nos desvelará otras nuevas historias curiosas que ocurrieron en el Motril de ayer.
recogiendo acontecimientos extraordinarios que marcaron sin duda un antes y un después en la vida de los motrileños, creencias populares, elementos ocultos o desconocidos para nuestra ciudad. Trozos de vidas originales y a veces siniestras. Situaciones que se creyeron milagrosas o prodigiosas y algunas leyendas de ánimas, de aparecidos e incluso de fantasmas. Pero antes de dejarles con la, esperemos, y así va a ser, interesante conferencia de Manuel Domínguez, un pequeño paréntesis para sumar mi palabra y mi apoyo para que nuestro insigne historiador pueda hacerse acreedor, más pronto que tarde, de las credenciales propias de ser nombrado cronista oficial de la ciudad de Motril, ocupación y cargo que se quedaron huérfanos tras el fallecimiento del añorado don José López Lengo. Lanzo esta proclama en el día de hoy, ojalá que este deseo, que merece por derecho propio nuestro hoy conferenciante, sea una auténtica realidad con prontitud y no se dilate en el tiempo, como digo, su nombramiento como cronista oficial de la ciudad de Motril. Sin más, ahora sí, les dejo con la conferencia Motril, leyendas, misterios y sucesos extraordinarios, de la mano del profesor, del historiador y, por qué no decirlo, del amigo, don Manuel Domínguez García. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y encantado de estar otro año en la sexta jornada de misterio, que ya sabéis que desde la Asociación Masip preparamos con todo cariño a lo largo del año para que Motril salga fuera del ámbito local y nos traslade un poquito fuera con estas sextas jornadas de misterio. Es verdad que, como decía antes el presidente de la asociación, hemos tenido la mala suerte de que el segundo conferenciante de hoy, José Quijarro, no pueda venir por un problema de salud familiar, pero bueno, intentamos pues que disfrutéis con esta jornada de misterio donde tocamos diversos temas y también a lo largo del año pues con otra serie de conferencias que organizamos prácticamente mensualmente a lo largo del año. Yo voy a hablaros hoy de, como decía antes José Manuel González, de uno de los temas a que me he dedicado últimamente, en los últimos años, con más intensidad. Es verdad que sigo publicando cosas de política, de historia política de Motril, de historia económica, de patrimonio. Me gusta mucho el tema de estudiar cómo era el Motril del siglo XVI o del siglo XVII, pero también, a la misma vez que me dedico a investigar la historia, entre comillas, científica, también me dedico un poco a la historia patrimonial, es decir, la historia de las mentalidades, de la cultura. En historias que, como veréis, son muy curiosas, que se olvidan con el tiempo, porque son historias que se generaron en una determinada época en la historia de Motril y después pasaron porque se olvidan, pero todavía podemos recuperar algunas porque yo tuve la suerte, en los años 80, cuando empecé a trabajar en historia de Motril, de conocer todavía muchos de los personajes que habían investigado cosas de Motril o historias de Motril anteriores. Y puedo citar a don Francisco Pérez, que fue cronista oficial de Motril durante muchos años, conocía perfectamente la historia de Motril, había nacido en 1900, con lo cual conocía muchísimas cosas del siglo XIX y también de principios del siglo XX. Conocía a don Joaquín Jiménez Canales, que era un veterinario que le encantaba escribir cosas sobre historias de Motril y sobre tradiciones motrileñas. Conocía a don Antonio Ayudarte, un maestro insigne de Motril, al cual se le otorgó en su momento la medalla de oro de Motril, que también llevaba muchos años, era un enamorado de su pueblo y escribía muchísimas cosas de Motril. Y tuve la suerte de tener mucha amistad con ellos, de hablar muchísimas horas con ellos, y ellos son los que muchas veces me trasladaron las leyendas que hoy os voy a contar o que ya he publicado en libros anteriores. Gracias a ellos he podido saber algunas cosas de historia oral, de tradición oral, que sin ellos pues se hubieran perdido
y que gracias a que ellos tenían una memoria impresionante y una capacidad de guardar recuerdos impresionante y además de contarlo muy bien, pues pude guardar algunas de las leyendas, no todas por desgracia, porque tuve la mala suerte de no apuntarme las cosas y fiarme de mi memoria y bueno, eso es lo que intento recuperar. Otras, como veréis, las he sacado de los archivos, otras las he comprobado yo mismo, otras las he sacado de la prensa del siglo XIX, principios del siglo XX, pero casi todas son sucesos extraños, curiosos, extraordinarios. Algunos de ellos son de historia negra, es decir, de asesinatos y tal, pero que en su momento marcaron la historia de la ciudad y que generaron pues debate, polémica, preguntas de los motrileños y que después, pues como en el paso del tiempo, pues se han olvidado y bueno, pues yo he intentado recoger algunas. Ya he publicado algunas en un librito que publicamos en 2015 sobre historias curiosas del antiguo Motril y me quedaron algunas en el tintero y algunas de ellas en las que os voy a intentar contaros esta tarde. Evidentemente, algunas de ellas son incomprobables porque forman parte de la historia oral. No hay un documento escrito en ningún archivo que te cuente la historia. Son historia oral que se ha transmitido a través de las personas y así lo he recogido, ¿no? Otras no, otras son perfectamente comprobables, pero bueno, la historia de la mentalidad, la historia de la cultura es así, la historia de las leyendas y misterios, a veces todo es fruto de la historia que se cuenta entre las personas. Ya sabéis que antiguamente no había televisión y se contaban muchas leyendas de este tipo, ¿no? O sea, en la mesa de camilla tradicional, este tipo de leyendas se contaban, se transmitían, pero por desgracia se ha perdido también eso, ¿no? Y además Motril ha cambiado mucho en los últimos 50, 60 años, ha cambiado mucho, con lo cual, pues, las tradiciones se han perdido. Y es una de las tónicas, no es típico de Motril, lo ocurre en muchas ciudades, pero es una de las tónicas de este siglo XX que hemos tenido tan cambiante y tan exageradamente rápido en la historia del mundo, y parte de toda esa cultura tradicional se pierde para sustituirla por cosas mucho más modernas y que los antiguos parece que es viejo y entonces desaparece. Y sin entretenerme más, voy a pasar a hablaros de algunas, a contaros algunas de las leyendas. Como decía José Manuel, le hemos titulado pues, Misterios, Leyendas y Sucesos Extraordinarios en el Motril de hasta mediados de los años 50 aproximadamente. No paso de ahí. Mirad, la primera que pongo aquí la he titulado Las luces de los muertos. Esta es una leyenda que me cuentan precisamente don Francisco Pérez y don Antonio Ayudarte. Los dos me cuentan que esta leyenda es de mediados del 19, aproximadamente, cuando ocurre este tipo de historia, que además tuvo, por lo que se ve, mucho comentario en el Motril de aquella época. Hoy la zona hoy es explicable totalmente, pero en aquella época, cuando se genera esta leyenda, pues es una historia de fantasmas o de cosas desconocidas. Hoy las explicamos y ahora explicaré por qué se explica hoy. Fijaros, esto ocurre en la salida de Motril, como podéis ver, este es un mapa de 1800, un plano de Motril de 1845-50 aproximadamente. Fijaros cómo era Motril de aquellos años, o en este plano ya de principios del siglo XX, en esta zona que es donde hoy está la salida de Motril hacia Pueblo Nuevo, es decir, hacia donde está la carretera, la gasolinera de la salida de Motril, el puente toledano, esa zona de ahí. Antiguamente no existía la carretera de Torrenueva y la carretera que iba hasta Torrenueva y hasta Calahonda es la carretera que hoy va por Puntalón. La carretera sube por la Garnatilla y baja hasta Calahonda. Esa era la antigua carretera. Después se abrió la carretera de Torrenueva a principios del siglo XX y esta zona de aquí pues prácticamente es despoblada. ¿Veis? No hay nada. Es decir, excepto aquí el convento de Capuchinos, aquí una ruina de un antiguo ingenio azucarero,
pero aquí una antigua alfarería, pero aquí nada más en lo que hoy es la zona de Puente Toledano. Pues bueno, empieza a correr la voz en Motril de que los días de lluvia sí se veían unas luces en el suelo, unas luces de color verde, azulado, contaban, de color verde azulado, en el suelo, y que la gente empezó a darle verdadero terror pasar por ahí en los días que hacía tormenta, lluvia y tal. Nadie se explicaba por qué esas pequeñas luces aparecían en el suelo, y claro, en la mentalidad de la época, de mediados, finales del siglo XIX, eso era atribuible también automáticamente, el desconocimiento científico era automáticamente atribuible a sucesos extraordinarios. Era algo raro, algo extraordinario que ocurría en esa salida de Motril. Por lo que se ve, aquello fue muy documentado. Y bueno, pues cuando en 1870 aproximadamente empiezan a hacer unas obras en esta zona de aquí, aquello desaparece y ya no se volvió a ver aquellas luces en el suelo de lo que hoy, fijaros en la zona, esta es una fotografía de los años 60, de finales de los 60, de la entrada de la calle Sáenz, donde está la gasolinera. Como podéis ver, aquí está la gasolinera, el Tropical, pues en esta zona debió ser ese tema. El terror en la ciudad fue tremendo, el comentario tremendo. No se puede pasar por ahí porque por las luces que aparecen ahí los días de tormenta hay que tirar por la calle, o lo que hoy es la calle Cáceres, por arriba, porque por abajo no se puede tirar, porque ahí pasa algo, da miedo y no se puede pasar por ahí en las luces, en las noches de tormenta. Incluso fijaros en esta foto, que es del convento de Capuchinos, ahí existía una cruz. Es que es esta, no se ve muy bien en la foto, pero esta es la misma que está en la Plaza de los Jardinillos en la actualidad. Era la cruz del Humilladero, que tradicionalmente se ponían en la entrada de las ciudades, se ponían unas cruces, después la quitaron de ahí, de la zona de estar más o menos la gasolinera de Curo Vargas, y la trasladaron a la Puerta de Capuchinos, con la leyenda que ahí se despedían los entierros y esas cosas. Ahí la tenéis, es la misma, fijaros, si os dais cuenta, es la misma que hay en la plaza de los Jardinillos y en la actualidad. Pues en esta zona se veían esas luces verdes. Fijaros, ahí está todavía la cruz esta, que es antiquísima, del siglo XVI, en la Rambla de Capuchinos. Bueno, ¿cuál es la explicación? La explicación científica, la explicación seria. Fijaros, cuando a principios del siglo XX se hacen unas obras, se allana para hacer la carretera de Torrenueva, todo el allanamiento para hacer el puente toledano, lo que encuentran es una fosa común. Una fosa común de las épocas de la epidemia, seguramente, como había una fosa común en la zona de San Francisco, por allí la huerta de San Francisco, hoy construida de Salé, yo la llegué a ver, como había otras en las Parragueras. Es decir, antiguamente, en las épocas de epidemia, a los muertos de epidemia los enterraban en una fosa común, como la que hay, parece, debajo de la iglesia del Carmen, o en la plaza del Carmen, y curiosamente nada más que eran fuegos fatuos. Seguramente en las noches de tormenta, montones de cuerpos ahí en descomposición, de materia orgánica en descomposición, generaban pues fuegos fatuos. Evidentemente, una cosa que hoy explicamos con todo tema científico generó una historia de terror en Motril, generó una leyenda de que en la zona de entrada de Motril no se podía pasar porque en las noches de tormenta algunas cosas especiales, terroríficas para la mentalidad de la época. Acordaros, una ciudad sin luz eléctrica, sin nada por el estilo, las calles oscuras. Imaginaros el terror que a los motrileños les generó lo que hoy explicamos científicamente y decimos que son fuegos fatuos. Tiene su explicación. Pero en la mentalidad de los motrileños de aquellos años, las luces de los muertos, como empezaron a contarles, pues evidentemente generaron el elemento de terror tremendo. El Motril de 1850, 1860, 1870, eso duró unos 20 años aproximadamente. Imaginaros los motrileños cuando llegaba una noche de tormenta, que si alguno tenía que viajar a Calahonda, a Carxuna, tenía que dar la vuelta completa porque por ahí no se podía pasar, porque vayamos a ver qué nos encontramos. En la mentalidad esa, digamos, de fantasmas y esas cosas que tenían en el siglo XIX, de espiritismo y esas cosas que tenían en el siglo XIX, las luces de los muertos se convirtieron en una leyenda de Motril. Un suceso absolutamente explicable hoy en la realidad,
en el siglo XIX generó una leyenda de misterio, una leyenda de terror en el Motril de esa época. Fijaros, aquí tenéis la foto. ¿Dónde estaba? Fijaros, también está una foto también de los años 60, que es una cosa más antigua. Debía estar por aquí. Cuando hacen estas obras por aquí, es cuando se encuentra la fosa común. Y este camino, es el que llevaba antiguamente a Calahonda, el que llevaba hasta Castelldefels. No había la carretera de Torrenueva actual. Y ese generó ese elemento de terror en nuestra ciudad. Una historia muy curiosa, ¿no? Como un suceso explicable desde el punto de vista científico hoy, el siglo XIX generó toda una leyenda de misterio, toda una leyenda de terror en el Motril de la época. Otra historia que sucede mucho en muchos pueblos, ¿no? La he titulado Ladrones de niños. En el siglo XVII, ahí tenéis el documento original donde lo cuenta, resulta que aparecen en Motril una serie de hombres, dice, y lo está escrito ahí, difícil de leer en la diapositiva, pero bueno, yo lo cuento. Aparecen una serie de hombres que se dedican a raptar niños en Motril. La historia de los mantequeros, ¿no? Esa historia que se repite constantemente, el hombre del saco, toda esa historia. Bueno, pues en realidad no raptaron a ninguno. En realidad no raptaron a ninguno. En realidad es más una cuestión popular del miedo al hombre del saco, al mantequero, a los raptadores de niños, que el propio Ayuntamiento de Motril organiza unas batidas con la policía de aquella época para intentar capturar a estos, en teoría, ladrones de niños, que se paseaban, por lo que se ve, y lo dicen los documentos de la época, se paseaban por lo que se ve por las noches de Motril y raptaban niños. Difícilmente podían raptar niños en el siglo XVII por las noches porque había toque de queda. En Motril hubo toque de queda hasta la mitad, aproximadamente hasta 1870, no se podía salir a la calle a partir de las 10 de la noche. Por tanto, pocos niños había. Pero pensaron primero que eran unos delincuentes, pensaron primero que eran eso, gente que se dedicaba a coger niños para lo que hicieran, con ellos no lo sabía. Pero incluso empiezan a pensar que no son ladrones físicos, que son enviados del diablo. Imaginaros, en la mentalidad de los motrileños del siglo XVII, en la forma de pensar, pasa la historia de unos ladrones de niños a ser un tema diabólico y piensan que lo que están viendo por la noche, que parece que hay unos hombres que andan por Motril intentando secuestrar niños, no son hombres, son diablos, son enviados, son demonios que intentan capturar niños para convertirlos o perder su alma o la mentalidad de la época. Solución para quitar eso. Ya no vale la policía, no vale los soldados que salían a buscar de noche a ver si conseguían capturar a algunos de estos hombres secuestradores, sino ya es la iglesia la que interviene. Ya es el vicario, es el cura de la iglesia mayor que se reviste con todas sus vestiduras, que saca la sagrada forma, que hacen una procesión nocturna, que hacen todo este tipo de elementos, porque ya no hablamos de delincuentes, hablamos del demonio. Y fijaros, realmente, ¿fue verdad el suceso? Pues seguramente también habría algunos hombres extraños que a la gente le dio miedo y automáticamente pasó de un tema de secuestradores de niños a un tema diabólico. En vez de ser un tema de policía, como debió ser al principio, como fue al principio, se convierte después en un tema absolutamente de demonio y apariciones, y que el demonio rapta niños, y que el demonio se lleva a los niños de Motril, y que tenemos en Motril no 1, 5 demonios que raptan niños en la ciudad. Fijaros cómo se cambian las cosas, fijaros cómo realmente, seguramente existió algún tipo de personajes delincuentes que andaran por Motril, por las calles de Motril. Difícilmente digo, porque había toque de queda y toda la noche había la guardia, recorría la ciudad para impedir problemas, ¿no? Las tabernas se cerraban a las 10 de la noche, se cerraba todo a las 10 de la noche y se prohibía, excepto en caso de urgencia, se prohibía salir a la gente a la calle a partir de las 10 de la noche. Pero esto en una mentalidad
tenebrosa, una mentalidad muy relacionada en el siglo XVII, muy relacionada con la mentalidad de las creencias en temas diabólicos, en temas de posesiones, en aquelarre, brujería y todas esas cosas, pues automáticamente en Motril pasa lo mismo. En Motril se convierte una leyenda normal pues en un tema diabólico. Ya no es el ejército, la guarnición de Motril, la que sale a la calle a ver qué pasa, no es la policía, es la procesión, es el vicario en la sagrada forma, en la cruz de la parroquia, la que va a conjurar, a exorcizar la ciudad para que esos 5 demonios se vayan de Motril y no capturen las almas de los niños. Fijaros qué leyenda tan curiosa y tan bonita. Imaginaros en la mente de la gente, poneros en la mente de la gente de aquella época, imaginaros cómo se sentirían, ¿no? Es decir, a mi niño no es que se lo lleve un secuestrador, es que se lo lleva el demonio, es que se lo lleva un enviado del demonio. Evidentemente, la leyenda hasta tal punto llegó que este documento lo escribe el administrador del conde de Luque, que tenía muchas propiedades en Motril, y le escribe al conde contándole la historia de lo que ha pasado en Motril. Es decir, pues en Motril ha pasado que estamos asustados todos porque hay demonios que recorren la ciudad por la noche intentando capturar niños. Este es el Motril, o parte del Motril de la época, ¿no? Imaginaros, como contaba antes, un Motril oscuro, un Motril sin iluminación, un Motril absolutamente donde la gente se alumbraba con velas, con antorchas o con candiles. Imaginaros lo que significaba contar una historia de personajes diabólicos, el miedo que la gente tenía en esa época. Imaginaros la procesión nocturna de los curas, los sacerdotes de la iglesia mayor, recorriendo las calles de la ciudad, intentando exorcizar a los demonios. Eso debió ser terrible, ¿no? Imaginaros la imagen, ¿no? Recorriendo las calles de Motril de noche, con las velas, el incienso, la cruz, la sagrada forma, los sacerdotes revestidos, buscando demonios en Motril. No encontraron demonios, evidentemente, no había demonios, pero sí que había ese miedo cerval a las apariciones diabólicas y al tema de aquelarres, pactos con el demonio, secuestradores el demonio secuestraba a la gente, brujería, todo ese tipo de cosas. Estaba mucho en la mentalidad de la gente del siglo XVII. Motril, como cualquier otro pueblo de este país, también tenían esa mentalidad en cuanto confundían rápidamente unas cosas con otras. La leyenda es muy curiosa. También esta sí la he podido contrastar documentalmente, conocía la leyenda, pero esta sí que he encontrado documentos que efectivamente cuentan la realidad de cómo fue la cosa. Fijaros las estampas de la Virgen. Es otra historia curiosa que he titulado, también es otra historia de mentalidad. En 1679, Motril sufre la gran epidemia de peste de su historia. En 1679 cuentan la historia, eso lo podemos ver en el archivo del ayuntamiento, a nivel nacional, en los archivos nacionales. Parece que en 1679 Motril fue afectado por una epidemia de peste bubónica. Fue la última epidemia de peste bubónica y mató en 2 meses a 7.000 personas. En Motril no había tanta gente, la población de Motril en aquella época debía ser pues 3.000 o 4.000. Lo que pasa es que había, como en esa época, en el mes de marzo o abril, cortaban la caña de azúcar, habría muchos forasteros, 7.000 o 8.000 personas que venían de fuera a cortar la caña de azúcar y a trabajar en los ingenios azucareros. Esas personas generalmente estaban muy mal alimentados, se alimentaban muy mal y cualquier epidemia, cualquier enfermedad les afectaba muchísimo. 7.000 muertos en prácticamente 2 meses. Eso, imaginaros la mitad de la población que había en Motril en aquella época del año 1679, murió en 2 meses. De ahí lo que yo contaba antes, las fosas comunes, esas como la que había en la entrada de las luces de los muertos. Esto tiene su explicación, ¿no? Pues evidentemente aquello fue un desastre. Imaginaros todo la mortalidad tremenda. Hay documentos, no sabían dónde enterrar muertos ya, los enterraban en las calles, en las plazas, fosas comunes, no había cementerios suficientes para tanta gente. Pero ocurre una cosa muy curiosa, y es que las casas lo que hacían, fijaros, esta no es Motril, evidentemente, he sacado los documentos a otro sitio, lo que hacían era marcar las casas que había epidemia de peste, la marcaban, generalmente con una cruz de almagre, de pintura roja,
marcaban la casa para saber que en esa casa había enfermos de peste y para saber que esa casa había que aislarla. Eso lo cuentan los documentos, es decir, el Ayuntamiento de Motril, los concejales de aquella época se dedicaban en esa época a salir por las calles a marcar las casas con las marcas de rojo, las cruces de rojo, para evitar que nadie entrara en esas casas. Quemaban las ropas, quemaban las camas, quemaban cualquier cosa que hubiera estado en contacto con un enfermo de peste. Ya sabéis que en aquella época no había ningún remedio contra la epidemia de peste, el fuego, lo que purificaba absolutamente, y eso es lo que hacían. Ellos sí regaban con vinagre la casa, blanqueaban las casas con cal viva, que tenía cierto sentido, porque evidentemente la cal viva es un desinfectante importante, pero en Motril, fijaros, en ese año había en Motril 1.715 casas. Dice que se libraron 276 de la peste. Todas las demás familias que había en estas casas fueron afectadas por la peste. ¿A qué lo atribuyen? Pues hay una historia muy curiosa. Es que, ahí lo tenéis el documento original, 2 mercaderes de la ciudad de Motril repartieron entre sus amigos y conocidos unas estampas de la Virgen de los Dolores, y aquella familia que había cogido las estampas de la Virgen de los Dolores no le afectó la peste. Desde luego la Virgen de los Dolores tenía un poder impresionante, porque las 276 familias que se libraron de la peste, dice que se libraron gracias a la Virgen de los Dolores. Seguramente, y yo no lo pongo en duda, ahí ese prodigio sale a nivel nacional. Es decir, este es un documento que está a nivel nacional. Dice que enviaron, ellos habían regalado las estampas, debió ser la estampa, esta no es la original, ¿no?, pero parecidas a esta, y que indudablemente aquellas familias que tenían las estampas de la Virgen de los Dolores no les afectó la peste. Fijaros, en una cosa tan seria como es una epidemia de peste, esta mentalidad. Bueno, la gente se lo creía en aquella época. Ponían en la cabecera del enfermo o de la familia, de la entrada de la puerta, ponían su estampa de la Virgen de los Dolores, y la peste, en esa imagen que tenemos de la muerte negra y tal, pasaba por la delante de la puerta y no entraba en la casa, curiosamente, ¿no? ¿Esto está comprobado? Seguramente sí. Es difícil de comprobarlo, es difícil hoy de comprobarlo, pero cuando genera tanta literatura y genera tanta documentación y cuentan varias veces que estos mercaderes habían traído las estampas y con esas estampas la gente se había librado de la peste, porque debió ser así. Explicación ninguna. ¿Explicación científica? Pues seguramente. Muchas de estas familias lo que harían es irse de Motril, y cuando se iban de Motril al campo tenían muchas menos posibilidades de ser afectados por la epidemia. Ya sabéis que la epidemia era una cuestión muchas veces no solo de cuestión clínica y tal, sino era por higiene de la ciudad. Las ciudades estaban muy sucias, había muchas ratas y las ratas transmitían, la rata negra transmitía la peste. Se iban de Motril, salían fuera de la ciudad y disminuía. Pero bueno, esta es la historia de la estampa de la Virgen, una curiosa historia que aparece también en el siglo XVII en Motril, donde la Virgen de los Dolores libra a 276 familias motrileñas de la gran mortalidad que organiza la peste negra en 1679. No podía contar también historias de ovnis, que también las hay. La he titulado pues, Historias de ovnis. Yo conté una, precisamente de la epidemia de 1679, donde en la noche del 13 de junio de 1679, en Motril vieron unas luces en el cielo. Como era la noche de San Antonio, pues atribuyeron esas luces en el cielo, que además iluminó Motril de una manera impresionante, lo atribuyeron a un milagro de San Antonio, el 13 de junio, y entonces ellos creyeron que la peste de 1679 se acabó pues, con aquel milagro de las luces de San Antonio de aquella noche. Es verdad que a partir del 13 de junio la epidemia empezó a remitir, pero historias de ovnis hay más. Ahí tenéis información de la prensa del siglo XX, he cogido historias del siglo XX, de historias de ovnis en Motril. Fijaros, la titula, esta ocurre en 1919, la historia del aeroplano misterioso. Durante un tiempo determinado, sobre Motril por las noches se veía una luz en el cielo con 2 focos
que iluminaba Motril desde arriba. En aquella época un avión no se podía quedar quieto, no había helicópteros todavía en el año 1916. ¿Qué fue aquello? Pues no se lo explican, ¿no? Fijaros que dice, hace 2 noches y a eso de las 8 se presenta un aeroplano con 2 potentes focos eléctricos. Unas veces se plantó sin movimiento sobre Motril, a poca altura. Anoche se vio sobre Salobreña y estuvo sin moverse más 3/4 de hora. En 1916 los aviones no se paraban en el cielo. Ahí tenéis una historia de ovnis, ¿no? Fijaros, lo refleja, estos son periódicos nacionales. Este es el periódico, creo, La Época, y aquello es del Sol, de Madrid. Sí, llegó hasta el tema nacional. Incluso he puesto, fijaros, detectados varios ovnis en el sur de la península. Y lo dice aquí, 1983. Fijaros, 5 minutos más tarde, un objeto aparece sobre el cielo de Motril, dejando una estela luminosa. El Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 declaró no haber detectado nada con el radar. Lo vio mucha gente, ¿eh? Este ovni del 1983, este objeto volante no identificado, no fue un globo sonda ni nada por el estilo. Eso sí que está atestiguado el caso que aparece. Fijaros, historias de ovnis. Pero también tenemos historias de ovnis sobre Calahonda. Esta de 1956. Aparece un ovni sobre Calahonda. Aparece, fijaros la noticia, la publica ABC. Aquí, el ovni de Calahonda. Aquí cuenta la historia, como aparece por la mañana. Aparece un ovni que recorre la playa de Calahonda y la antigua carretera. Aquí tenéis la fotografía de la antigua carretera. Hasta tal punto que fue importante, fue conocido porque sale en un periódico nacional, el ABC de la época. Pero incluso vamos más, curiosamente entrevistan a un teniente coronel que veraneaba en Calahonda y fue testigo del ovni de Calahonda. Explicación, este hombre era un militar del Ejército del Aire, conocía, y este hombre fue entrevistado por el periódico ABC. Y tampoco se explica la historia de lo que vio. Y él lo vio con toda tranquilidad. El hombre dice, yo vi ese objeto volante, se paró encima de Calahonda, después desapareció. Y efectivamente lo cuenta en ABC. Yo, un teniente coronel, en aquella época, en 1956, no sé, ni en la actualidad, se arriesgaba a contar una historia que no fuera verdad. Pues ahí lo tenéis, en la página. Este es el retrato que le hicieron al teniente coronel, testigo de la aparición del objeto volante sobre Calahonda, y lo dice aquí, ovni sobre un típico pueblecito andaluz, Calahonda. Fijaros, llegó hasta la prensa nacional. ¿Qué fue lo que vieron? No lo saben. Este hombre no se lo explica. Este hombre, que era hombre que no era hombre con estudios, un hombre preparado, no se lo explica. Él vio un objeto, lo vio con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, y lo vieron todos los vecinos de Calahonda. ¿Qué fue lo que vieron? No sabemos. Un objeto volante no identificado, sencillamente. Igual que lo de 1916. En 1916, ¿cómo se podía parar 2 luces encima de Motril o encima de Salobreña o encima del faro Sacratí? Porque en aquella época no había tecnología de helicópteros, no se podía parar un avión. Pues aquello ocurre sencillamente en la historia de Motril. Fijaros cómo tenemos también historias de platillos volantes, es lo que empieza a llamarse platillos volantes, la historia de objetos volantes no identificados. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Yo he puesto aquí algunos ejemplos porque son los que aparecen en prensa, los que se pueden comprobar en la prensa, pero sí que a nivel popular, bueno, muchísima gente me ha contado avistamientos de objetos volantes sobre Motril muchísimas veces, ¿eh? Es decir, no es la primera vez. Pero estos sí se pueden comprobar porque aparecen en la prensa y hay testigos, digamos, de calidad, como este teniente coronel, que evidentemente no va a contar una historia en un periódico nacional como es ABC en aquella época, con la tirada inmensa que tenía ABC en aquella época. La fuente del muerto. Otra historia muy curiosa que se transmite por historia oral. Esta es historia oral, esta no se puede comprobar. Sí he podido comprobar una parte, pero no toda. Evidentemente, la fuente del muerto es una fuente, o después empezó a llamarse fuente de Don Alonso,
que estaba pues, en el Azud de Vélez. Hoy está seca, hoy se agotó. Cuando hicieron las canalizaciones, las captaciones de agua subterránea del Guadalfeo, acabaron con la fuente, pero durante mucho tiempo se llamó Fuente del Muerto o Fuente de Don Alonso. Está pues, a la altura de casi un poco más para arriba de la presa de desviación para la acequia de Motril. De esta Fuente del Muerto se sacó originariamente el canal de aguas potables de Motril. De esta fuente fue la primera abastecedora del canal de aguas potables de Motril. Incluso se pensó en una época sacar una acequia de esta fuente para regar la zona norte de Motril y llevar incluso el agua a Carxuna, ¿no? Fijaros si era una fuente. Pues la historia de la Fuente del Muerto empieza a llamarse así porque allí ven un muerto. Porque allí la gente que pasa por las noches se encuentra con una figura que la gente empieza a decir que es un muerto y que evidentemente aquello no se puede comprobar. La gente empieza a decir la fuente donde está el muerto y aparece con el nombre de la Fuente del Muerto. Es comprobable en la prensa de aquella época. Fijaros, esta es la foto de la Fuente de Don Alonso del siglo XIX, hoy está seca, hoy no existe esta fuente, y estaba, pues esto es la Vega de Motril, la zona del Azud de Vélez, la acequia, pues por esta zona de aquí está, pues la ha podido ver esta fuente. Había mucha gente que vivía en los cortijos. En el siglo XIX, en todos estos montes que separan Motril del río Guadalfeo, había muchos cortijos, en toda esta zona había mucha gente en cortijos, incluso le llamaban los cortijos del cielo, porque estaban muy altos. Y la historia cuenta una cosa muy curiosa, está recogida en el Defensor de Granada, en el periódico Defensor de Granada de finales del siglo XIX. Este es el término de Motril de aquella época, pues la Fuente del Muerto estaría, fijaros, los cortijos del cielo estarían por aquí. Esto es el Motril, esto es toda la vega, esta es la acequia, y esto pues es la Vega Pataura y la Rambla Escalate, pues alrededor de la Rambla Escalate, y todo esto había, si os dais cuenta, este mapa del siglo XIX, la cantidad de cortijos existentes, pero cortijos donde, no como hoy, que son cortijos a fines de semana, sino gente que vivía todo el año en el cortijo. Bueno, pues cuenta la historia que se aparece una figura que debió ser parecida a esta, es decir, una figura de alguien negro con una capucha que aparece cuando la gente van por el camino de los guajareños para ir a Guájar, igual de vez en cuando se encuentran una figura de este tipo. Perdón, me he saltado. Una figura de este tipo. La leyenda es la siguiente. A uno de los cortijeros, de los cortijos estos de aquí, se le aparece un bandolero. La recoge la prensa. Un bandolero de los muchos bandoleros que había en 1870 recorriendo pues, todos los montes de toda Andalucía. Se le aparece un bandolero y le dice al cortijero, mañana vengo a por tu hija. Mañana me llevo a tu hija. Tenía una hija con 16 años y el bandolero aparece en el cortijo, armado hasta los dientes, como iban, pistola o fusil o lo que llevaran, y le dice a los cortijeros, mañana vengo y me llevo a tu hija. El cortijero, pues imaginaros cómo debió sentarle aquello. El caso es que efectivamente, al día siguiente, aparece el bandolero. Los cortijeros lo tratan con mucha deferencia, lo invitan a comer y lo envenenan en la comida. ¿Y dónde entierran al bandolero? Porque después la Guardia Civil interviene y encuentra la tumba del bandolero al lado de la Fuente del Muerto. Y curiosamente, a partir de esa historia real, aparece la historia de la aparición del fantasma o de lo que fuera, de esa figura oscura, de esa figura humana que aparecía algunas noches de verano, fundamentalmente en verano, en el camino de los hojareños en la Fuente del Muerto. Otra leyenda oral. ¿Se puede comprobar parte? Sí, es real. Es real la historia de los cortijeros, es real la historia del bandolero, es real que lo envenenaron. Fijaros, no les pasó nada, es decir, ni los detuvieron, porque se habían cargado a uno de los bandoleros más perseguidos por la Guardia Civil de la época. De camino, pues se le quitaron un problema en medio. Y curiosamente, a partir de la muerte del bandolero, es cuando empieza la historia de la Fuente del Muerto. Es otra historia muy curiosa de Motril. La Cruz del Pañero. Yo no sé si habéis visto esta cruz. Esta cruz está en la subida de la carretera de Granada, un poco más para arriba de la Nacla,
de la urbanización de la Nacla, ahí tenéis la Cruz del Pañero. Hoy, fijaros, esta es una fotografía actual, está en blanco y negro, pero es actual. En esta Cruz del Pañero es porque se puso ahí porque mataron a un comerciante de paños, unos ladrones, para robarle. Ahí tenéis la Cruz del Pañero, un sencillo monumento, una piedra, con una cruz de hierro forjado en la parte de arriba, que recuerda, como cuento ahí, el sitio donde se produjo el robo y asesinato de un comerciante de paños, que se llamaba don Pedro García Esteves, está escrito en la piedra. Yo he hablado con el tataranieto de este hombre, me llamó un día, del pueblo de Fortuna, lo mataron cuando tenía 40 años, el 19 de abril de 1792, y ahí, en conmemoración, no sé quién, la familia seguramente, levantaría esta cruz. El tataranieto un día me llamó para ver si se podía restaurar, porque está pintada de negro. La han pintado, no sé quién, lo pintó con pintura negra, una cruz del siglo XVII, la verdad es que del siglo XVIII quedó fatal. Pero la historia empieza, como muchas de las historias que todos vosotros conocéis, de apariciones en las carreteras. Esta es la curva de la S, ya no existe hoy porque ha variado la carretera. Esta es la curva de la S. Pues bueno, en los años 40, 50 aseguraban que en la curva de la S aparecía una figura que avisaba que la curva era muy cerrada y muy peligrosa. Esa es una historia que se repite seguramente en todos los pueblos de España. Lo habéis oído todos, la niña de la curva, la famosa imagen de la curva, pues también en Madrid tuvimos la imagen de la curva en esta época. Incluso, yo no me atrevo a decir el nombre, pero me cuenta la historia, la pude comprobar, que un día iba un alcalde de Motril de estos años a Granada a las 6 de la mañana y se paró, apareció la figura, se paró y le dijo al chofer, párate que voy a hablar con él. Y se bajó. Yo no he podido comprobar más nada, pero sí que es verdad que la historia de la Cruz del Pañero es muy curiosa. Es otra leyenda que digo que es muy frecuente, que hay hasta una tesis doctoral sobre apariciones de personas en la carretera, hay hasta una tesis doctoral recogiendo las leyendas que hay en toda España. No recoge la leyenda de Motril, pero si alguna vez conozco al que escribió la tesis, le diré que lo incluya alguna vez la leyenda de la Cruz del Pañero de Motril. ¿En qué piensa la gente cuando en teoría empieza a correrse la voz de que aparece una figura ahí? Pues en el pañero, en el que mataron en esa curva. Es un tema muy curioso. La criada asesina, otra historia, esta historia negra, esta historia de asesinato. Mirad, es un señor de Motril, esto está publicado en un pliego de cordel. El pliego de cordel es lo que iban contando los ciegos por los pueblos, y una de las historias recoge este asesinato de Motril. Empieza así, triste y lamentable historia que acaeció a un caballero natural de Motril el 28 de mayo de 1861 con una moza de servicio con la cual se casó y por ambición dio veneno a un niño que tenía el caballero, y de modo milagroso como se descubrió el enorme crimen y el castigo que recibió la criada asesina. La historia es muy, muy curiosa. Mirad el pliego de cordel. De aquí está sacada la historia esta de la criada asesina. Esto es un pliego de cordel en 1861. Esto era muy típico de la literatura de Cordel, era muy típica en aquella época. La gente era muy analfabeta en aquella época y lo que hacían era ir contando historias por los pueblos, y curiosamente esta historia sobre Motril se ha conservado. Bueno, pues este hombre, que era un señor adinerado de Motril, no conocemos el nombre, no lo recoge. La mujer muere, tenía un niño pequeño y se casa con una de las criadas que él tenía. Él se va a un viaje de negocios, seguramente pues, en aquellos años, pues 1860, sería el algodón y cosas así, se iría a un viaje de negocios, y esa ausencia del padre lo aprovecha. Bueno, él tenía ese hijo del primer matrimonio y lo aprovecha la criada para envenenar al niño y enterrarlo en el jardín de la casa. La criada denuncia la desaparición del niño, lo denuncia la Guardia Civil, todo Motril se lanza a la calle a buscar al niño, la Guardia Civil no lo encuentran, evidentemente, y cuando vuelve el padre le cuentan que su hijo ha desaparecido, que se ha ido de la casa y que alguien lo habrá arrastrado, y la historia
El hombre lo pasa muy mal, pero curiosamente un perro que él tenía se para al lado de un árbol que tenía en el jardín y el perro se pasa días puesto ahí aullando, sin moverse. El caballero llama a la Guardia Civil y deciden excavar al pie del árbol. Y efectivamente, fijaros el dibujo, este dibujo está recogido en el pliego de Cordel, encuentran el cadáver del niño. Automáticamente, ¿a quién acusan? Pues a la criada, automáticamente a la criada. Fijaros, presurosa la justicia, a muerte la ha sentenciado, que este era el fin del malvado en el cadalso morir. Escarmiento a los traidores, que en este caso presente, siempre Dios omnipresente, manda el crimen descubrir. Es propiedad de Manuel Garcés. No sé quién es Manuel Garcés, pero sí que es verdad que la historia es muy curiosa, porque es el perro el que lleva a descubrir el crimen de la criada. A la criada la sentencian, como en este dibujo que aparece, este es el dibujo que aparece original en ese pliego de Cordel, a la pena del garrote vil. Es decir, la que condenan a muerte y la justician en la plaza pública de Motril. La plaza pública de Motril sería seguramente la plaza de España, ¿no? La condenan y fijaros el dibujillo que recoge. Este es un tema de historia negra curioso en el Motril de 1860. Imagino que sería tan comentado que se recogió en la literatura de Cordel. La Torre de la Muerte, este quizás lo conocéis un poco más. Esta es la iglesia mayor, la Torre de la Vela. Esta es la Torre de la Vela. Esta es la parte de atrás de la iglesia de la Torre de la Vela. La Torre de la Vela se construye a mediados del siglo XVI como un elemento de defensa de la ciudad. Es una torre para defensa de la iglesia y defensa de la ciudad. La iglesia mayor es el último refugio de los motrileños. En caso de ataque, la iglesia mayor se construye como una fortaleza y después le añaden este tipo de torre. Esto se llama torre de defensa. Motril se conoce como Torre de la Vela porque ahí hacían la guardia los soldados de noche. Conserva un trozo de muralla, la Torre de la Vela y tal. Bueno, pues los años 80... otro compañero y yo nos dedicamos a ver qué había en la Torre de la Vela. Porque contaba la gente del barrio del Manjón que ahí había siempre muertos y huesos y no sé qué por la calle, ¿no? Cada vez que hacían una excavación se encontraban muertos y tal. Bueno, pues no pudimos hacer mucho en aquellos años 80, pero sí en el año 96, después de que el párroco de la Iglesia Mayor me autorizara, abrí la Torre de la Vela. Se entra por la habitación que hay en el coro de la Iglesia Mayor, a mano izquierda, entrando a mano izquierda. Esa es la Torre de la Vela. Y eso cuando tiré la pared que tapaba esa puerta, eso es lo que me encontré. Fijaros, un montón de muertos. Esto parece muy grande en la foto, pero en realidad es un túnel así de alto, 60 centímetros, y además inclinado hacia arriba. Está llena de muertos. Está llena de cadáveres, es una cosa curiosísima. Existen muy pocas cosas así en España, ¿no? Fijaros el interior, estas son fotografías, esqueletos y venga muertos dentro de la Torre de la Vela. Yo me metí con otro amigo, Jesús Molina, para hacer estas fotos. Pues bueno, pues tuvimos que caminar por lo alto de todos estos esqueletos. Bueno, las leyendas, fijaros cómo es el interior, no se ve muy bien la foto, pero está llena, como veis, esto es una montaña de huesos. Incluso, fijaros, ahí hay un cráneo en ese agujero que hay ahí, hay un cráneo ahí metido. En realidad no es ninguna historia extraña ni ninguna historia rara. Sencillamente la Torre de la Vela es el lugar donde se deposita el osario del cementerio que antiguamente había en la parte de atrás de la iglesia del Carmen. Cuando se hace el cementerio nuevo, seguramente el ayuntamiento no tendría mucho dinero, y en vez de llevarse estos huesos de los osarios del cementerio del Carmen, los meten en la Torre de la Vela. Y ahí, y además, cuando entras dentro, hoy no se puede entrar, pero cuando entras dentro se ve perfectamente en el techo el agujero que hicieron para echar los huesos por encima. Por eso los huesos están así, en forma de pirámide. Es una cosa curiosa, es una cosa que conoce muy poca gente en Motril. Yo he intentado divulgarla alguna vez, incluso algún periodista como Fermín Anguita lo sacó también Ideal, recogiendo la historia que yo conté con esta historia de la Torre de la Vela, pero es muy curioso que todavía se conserva llena de huesos y no se ha limpiado, está ahí.
está ahí recogiendo los huesos de muchísimos motrileños que seguramente del siglo XVII o del siglo XVIII están ahí en la Torre de la Vela. Otra curiosa historia lo he titulado El curioso caso del Cristo de las Lágrimas. Esta es una historia también muy típica y que aparece en muchos pueblos de la ciudad. Fijaros, ocurre en esta casa. Esta casa es en la calle Catalanes, si la veis es en la calle Catalanes. Ocurre en 1919, en la calle Catalanes, donde el señor que vivía en esta casa, se llamaba Martí, de apellido, de pronto él tenía un crucificado, una imagen de un crucificado, y de pronto ese crucificado abre los ojos y empieza a llorar. Bueno, pues imaginaros el suceso lo cuenta hasta la prensa nacional. Motril, una imagen que mueve los ojos y parece llorar. Varias personas acudieron, imaginaros, todo Motril metido en la casa para la prensa nacional. Otro milagro, lo recoge ahí. Es una imagen típica, ya sabéis, de los Cristos que lloran o las vírgenes que lloran, que aparece frecuentemente. Bueno, esa historia recorrió el Motril de aquella época, incluso a nivel nacional se contó la historia del Cristo que lloraba en Motril, un prodigio absolutamente. Incluso llaman no se fían de ellos mismos, llaman a los agustinos, a los frailes agustinos, para que comprueben, y los frailes comprueban que efectivamente el Cristo abre y cierra los ojos y llora. La segunda parte que se habla de esto, perdón, me lo he pasado, la segunda parte que habla de esto es que, bueno, yo no sé si el Cristo lloraba, los testigos de la época dicen que sí. El periódico se pregunta una cosa, el periódico se llama El Motín, que era un periódico satírico que existía en España en esta época. Decía, que curioso, que cuando el señor de la casa, este señor se llama Martí, se va a presentar a las elecciones. El Cristo llora cuando se presenta a las elecciones. El señor Martí salió como congresista de Motril. Fijaros la publicidad tan inmensa que salió de este hombre en toda España. ¿Realmente el Cristo lloraba? Los testigos dicen que sí. Los agustinos certificaron que sí, que efectivamente aquel Cristo que este hombre tenía puesto en su casa abría los ojos y lloraba. Lo vieron miles de testigos en Motril. Bueno, podemos hacerle caso a esa forma de tomárselo un poco a broma que hace el periódico El Motín y dice otro milagro con un poco de broma, o fijaros la historia en serio, ese Cristo que derrama lágrimas en la ciudad de Motril, que bueno, fue famosísimo. Vino gente no solo de Motril, de Granada, de muchos sitios a ver al Cristo que lloraba. Ya sabéis que eso trae siempre mucha gente, al Cristo que lloraba de Motril. La historia, un poco después, curiosamente, cuando terminan las elecciones, el Cristo deja de llorar. Pero bueno, ahí lo dice El Motín, no me lo invento yo, no lo dice el periódico. ¿Sería verdad? No lo sé. El caso es que el milagro del Cristo de las Lágrimas, como empezaron a llamarlo en Motril, fue una de las cosas más curiosas. ¿Qué hicieron con la imagen? No lo sé. No sé qué pasó después con la imagen, si se la llevó alguien o la mantuvieron allí. El caso es que no se vuelva a hablar más, una vez terminadas las elecciones, del Cristo que lloraba en la calle Catalanes de Motril. El asesinato de la calle Catalanes, otro de los sucesos de historia negra de la ciudad. Ocurre en 1921. Es una historia muy desagradable y la investigo porque en una de las casas actuales de la calle Catalanes, no voy a decir cuál es, la gente que vive ahí en el sótano oye un niño llorar. Y lo comprueba mucha gente. Y yo empiezo a investigar la prensa a ver si ha ocurrido algo en la casa y me encuentro con la historia del crimen de la calle Catalanes. La historia es muy simple. El dueño de la casa había tenido un hijo con una criada, la que había dejado embarazada a una de las criadas. La criada da a luz y al niño lo mata. Incluso la propia matrona no quiere ir a atender el parto, pero la traen a atender el parto pistola en mano, es decir, que van por ella, pistola en mano y recogido en la prensa. Fijaros, aparece grave suceso, desaparición de un niño en Granada en 1921, aparece el 30 de noviembre, incluso otra criada que existía en la casa
dice que no, que el tema es verdad, que el niño, pero que es verdad que ella vio al niño nacer y que que ella lo vio matarlo y tal, pero la metieron en un manicomio en Granada. Contaba la historia de verdad. Es verdad que la familia era influyente y era poderosa en el Motril de aquella época y un poco el crimen se diluye, ¿no? El asunto, dice el periódico, el asunto que se embrolla cada vez más, porque cuentan la historia de que en un saco llevaron al niño al cementerio, el enterrador del cementerio por la noche se negó a enterrarlo porque aquello no era, volvieron otra vez con el niño para la casa y decía la criada que la habían tomado por loca, que lo habían enterrado en el sótano de la casa. Bueno, la historia no la terminamos de ver porque también, fijaros, la prensa de la época cuenta la historia. Termina la historia sin inculpar a nadie. Pero hay una cosa muy curiosa y es que uno de los policías de Motril se cree la historia de la loca que habían encerrado en el manicomio y empieza a investigar y descubre el asesinato del niño. ¿Hay culpables? Sí. Pero como era familia de la época, poderosa y tal, no pasó absolutamente nada. Fijaros, lo cuenta un periódico nacional. Las diligencias judiciales practicadas en Motril han dado por resultado que no se ha cometido ningún infanticidio de que se habla tanto en estos días. El niño que dio a luz la sirvienta Carmen Guardia está probado que ingresó en la Casa Cuna de Granada. Yo he podido comprobar la Casa Cuna de Granada y en esa fecha no hay ninguna entrada de niños de Motril. Así que esto no es verdad. Pero bueno, lo que contaron en esa época. Y fijaros, todos los detenidos han sido puestos en libertad. Los diarios granadinos publican hoy el telegrama firmado por numerosas personalidades de Motril protestando porque es una calumnia hacia el personaje de donde ocurrió la casa. Parece que intentaban, de alguna manera, desprestigiar al alcalde de Motril de aquella época. El caso es que, bueno, en realidad no sabemos qué pasó. Nos podemos creer la historia que el niño lo llevaron a la inclusa a la Casa Cuna de Granada, o nos podemos creer la historia de la criada que fue tomada por loca, que decía que al niño lo mataron, que ella vio matar al niño y que lo enterraron en el sótano de la casa. Lo que sí os puedo decir que no hace mucho tiempo, la historia, cuando yo empiezo a investigar la historia es porque me cuentan de que en el sótano de esa casa oyen en la actualidad todavía el lloro de un niño pequeño. Es muy curioso. Y el joven salvaje de Calahonda es otra historia muy curiosa, son sucesos curiosos, y es que en 1850 se encuentran en Calahonda un muchacho salvaje, tenía aproximadamente 20 años, nadie sabía quién era, nadie sabía absolutamente nada de él. Posiblemente ellos decían que cuando decía con frecuencia la palabra tejeiro, y podía ser gallego, cuando veía a una señora arreglada la saludaba muy educadamente, cuando veía a un señor también y se señalaba como si le hubieran cortado el cuello, un señor arreglado, y no sabían si era un niño que sus padres habían sido asaltados por bandoleros y lo habían abandonado en los montes de Calahonda, el caso de la zona de Calahonda, el caso que el niño aparece, posiblemente fuera un barco que había sido asaltado por piratas en frente de Calahonda y que el niño se había librado de la muerte. El caso es que la historia del niño de Calahonda también traspasa las fronteras locales para aparecer en la prensa nacional. ¿Qué pasó con el niño? No lo sé tampoco, con este muchacho no lo sé. El caso es que es un niño absolutamente salvaje. Decía, y la prensa lo recoge, que no sabían, que podía ser portugués, que podía ser gallego, que podía pertenecer a una familia importante, pero las investigaciones que hace la Guardia Civil, hace la policía, no dan resultado ninguno. El niño no saben de dónde es. El caso es que el niño apenas hablaba, apenas tenía costumbres, era casi como un animal y apenas no sabía comer, pero ellos suponían que de alguna manera ese niño había pertenecido a una familia importante porque de vez en cuando tenía comportamientos finos para la época, ¿no? El caso es que es una historia curiosa de este niño salvaje que evidentemente tampoco se llegó a saber quién era. ¿Qué pasó con el niño?
pues es posible que el niño acabara. Fijaros que fue el corregidor de Motril, el gobernador provincial, decidieron estudiarlo detenidamente al niño, debieron llevárselo a Granada y no sé qué pasó con el niño. No, la prensa ni la documentación que se conserva no recoge más qué pasó con este muchacho salvaje de Calahonda. Es otra historia curiosa, otro suceso extraordinario que también alimentó mucho la imaginación de los motrileños y de la gente de Calahonda, y ya os digo, a nivel nacional, en 1850. La verdad es que es una historia muy bonita, ¿no? Fijaros, aparece en todas las prensas nacionales, el periódico La Época, en el periódico El Católico, en el Diario Constitucional, hasta de Palma de Mallorca aparece la historia del niño salvaje. También voy a hablaros, para terminar, de los buscadores de tesoros. También Motril hemos tenido buscadores de tesoros, muchos, más de lo que parece. Ya sabéis que en las antiguas leyendas, todos hemos hablado alguna vez del tesoro de los moros. La historia que corrió pues, durante mucho tiempo de cuando los judíos, los moros, abandonaron España, pues enterraron sus riquezas, e incluso había, como la conferencia que di el año pasado, sobre el tema de los libros de magia. A través de los libros de magia se podían encontrar esos tesoros. No funcionaba así, pero sí que es verdad que había esa costumbre. En Motril hemos tenido buscadores de tesoros, evidentemente, y han aparecido tesoros en Motril. Fijaros, un tal Alonso Domínguez Tofiño, no sé si fue pariente mío, no lo sé. En mi familia hubo un Alonso Domínguez, pero del siglo XIX ya, es posible que fuera este. Decía, había pedido permiso, curiosamente, es una cosa muy curiosa, porque había pedido permiso al Estado para explotar una mina de oro en Motril. ¿Cuándo está la mina de oro en Motril? El caso es que, fijaros, el diciembre el Estado le dice al Ayuntamiento de Motril que no le ponga impedimento a el tal Alonso Domínguez Tofiño para que descubra la mina de oro, las minas de cobre y de oro que hay en Motril. Incluso este personaje es un personaje extraño, un personaje curioso. Fijaros dónde aparece otra vez. En 1621, el corregidor de Ronda, la petición de Alonso Domínguez Tofiño para que en Ronda averigüe si era cierto que en un hueco debajo de la casa de la viuda de Losa, que no sé quién es, difunta, se habían encontrado grandes cantidades de monedas de oro y otras muchas joyas de valor. El Domínguez Tofiño estuvo implicado en la búsqueda de oros, tesoros y cosas así, con toda seguridad, ¿no? Aparece más veces, ¿no? Y es un buscador típico de oro, de tesoros del siglo XVII, un típico buscador de tesoros. Mirar, tesoros encontrados en Motril, monedas de oro de la época Felipe II en la Iglesia Mayor. Cuando se hacen las obras después de la guerra, cuando vuela el crucero de la Iglesia Mayor, el Porvorín, encuentran monedas de oro en la Iglesia Mayor. ¿Dónde están? No lo sé, pero sí que es verdad que encontraron un tesoro. El tesoro, sí, de la Calle Nueva, algunas monedas del tesoro de la Calle Nueva, y el tesoro que había debajo del Cerro de la Virgen, que también encontraron un tesoro en 1914 de monedas antiguas también de oro, que tampoco sé dónde fueron a parar. Hay historias de tesoros en Motril. Pero la última que conozco es muy curiosa. Buscaban en Motril en 1956 3.000 kilos de oro en un cortijo, una propiedad a las afueras de Motril, propiedad de este señor, don Ángel López Hita, que no sé, era de Madrid, pero tenía propiedades en Motril, y que buscaban un tesoro que venía con un radiestesista, en aquella época del péndulo, buscaban tesoro, y sabían la cantidad exacta, qué curioso, 3.000 kilos de oro. ¿Lo encontraron? Aquí dice el periódico que no, que hasta el presente, después de varios días de trabajo interrumpido, no se ve muy bien, pero no ha aparecido nada. Pero sí que buscaban un tesoro en Motril. ¿De dónde sacaron la historia de los 3.000 kilos de oro? Yo me imagino que las propiedades he podido intentar rastrear dónde era. Las propiedades de este señor eran, pues seguramente, lo que hoy ocupa el supermercado El Dani en la Avenida Salobreña, por ahí. El caso es que, bueno, tenéis historias que aparecen también en la prensa nacional. Esto está sacado de ABC, del periódico ABC, 1956, la noticia que en Motril están buscando 3.000 kilos de oro.
Hicieron, pues seguramente una excavación grandísima, no encontraron nada y, bueno, pues ahí estuvieron buscando un tesoro modrileño. Y termino con una historia que no es mía, con las entidades oscuras en la Esparraguera. No es mía, esta la he recogido del libro de Rafael Casares, Casas Encantadas, Enigmas y Lugares de Poder en Granada, que cuenta una historia de la Esparraguera. Cuenta una historia, no penséis que es del siglo XVIII ni del siglo XVII, que es de 1974, donde en una casa de la calle Esparraguera, no cuenta Rafael Casares dónde es, vamos, yo sé porque me lo cuenta él, porque él entrevistó a las personas, donde en esta casa aparece una figura fantasmal vestida de negro, muy alta, y que estuvo apareciéndose durante bastante tiempo en una de las casas del barrio de Las Esparragueras. Estoy hablando de 1974. En 1974 eso se mantuvo muy en secreto, pero los testigos viven todavía hoy. Es decir, que todavía hoy esto pueden contar, y Rafael Casares lo cuenta en su libro, que evidentemente era una de las historias de terror que en el foco que él dice de la calle Cañas, calle Esparraguera, que es donde se producen las apariciones en Motril, tiene este caso que él cuenta de las entidades oscuras, de esas imágenes oscuras que aparecen en el salón y en el dormitorio, en el cuarto de estar y en el dormitorio de esta casa de la calle de la Esparraguera. La historia es muy curiosa, la historia fue terrorífica para esta familia, no podéis ni imaginar lo terrorífica que cuenta la historia de Rafael Casares, debió ser una cosa terrorífica. Imaginaros que estáis en vuestra casa y aparece una figura casi 2 metros de altura negra y que además no anda, sino se desplaza por toda la casa, una cosa terrorífica. Y es otra historia de apariciones que aparece en Motril. Y con esto termino, pero quiero terminar con una historia un poco más graciosa, ¿no?, que toda esta. Mirad, en Motril, durante hasta el siglo XX, y bien entrado el siglo XX, hay una costumbre, y había muchos pueblos de España, que se llama cencerrada. ¿Sabéis lo que es una cencerrada, no? Es decir, cuando un señor mayor se casaba con una chica joven, pues automáticamente le tocaba los cencerros, la noche de boda, toda esta historia. Y en Motril había mucha costumbre tradicional de montarle la fiesta, el lío, a aquellas personas que se casaban, aquellos hombres mayores que se casaban con chicas jóvenes, pues el pueblo iba a montarle la cencerrada. Quien presidía la cencerrada era un personaje que siempre iba, que no sé dónde salía, vestido con un traje negro y tal, que subido en un burro, que presidía la cencerrada, que le llamaban el Abanto. ¿Ha oído la palabra en Motril, Abanto? El Abanto mareado. Pues el Abanto precedía. En 1850, un maestro de Motril, con 70 años, viudo, se casa con una chica de 18 años. Aparece en la prensa de la época, ¿no? Bueno, el pueblo entero sale a la calle a montarle la fiesta, la noche de boda, a montarla, pero no os podéis imaginar que no es que fueran 20, es que según cuenta la prensa iban miles de personas a contarle en la casa la cencerrada. Al jefe de la policía de Motril de la época no le da nada más que por intentar detener al Abanto, a este señor que iba montado en el burro, que era el primero que iba en toda la cencerrada y toda la gente detrás, detenerlo, y dice: harto la autoridad, queda usted detenido, a la cárcel. Lo recoge así en la prensa. La gente dice: no, aquí no se detiene a nadie, que estamos en una fiesta, y no se le ocurre al jefe de la policía que ordenar la carga de los guardias a culatazos para disolver la manifestación de la cencerrada. Bueno, la respuesta de la gente fue tremenda. Si aquel día no quemaron el ayuntamiento de Motril, fue de milagro. Imaginaros el Motril de aquella época, miles de personas enfadadas porque no permitían la cencerrada, a aquel señor, a aquel maestro de 70 años que se había casado, había cometido, decían la gente, el error de casarse con una chica joven. La cencerrada fue inmensa. El Abanto sí que salió mareado aquel día porque el jefe de la policía le dio con la pistola en la cabeza. Y aquí termino la charla de este día. Espero que os haya gustado en la historia de Motril. Sí.
Sí, si queréis alguna pregunta. Sí. Sí, hay muchas. Hay muchas, hay historias de brujería, historias de apariciones, recogidas en el archivo histórico de la Inquisición. Y hay una historia seguramente, de una bruja, Mari González, que da el nombre seguramente a lo que nosotros conocemos hoy como Rambla de la Bruja, porque vivían ahí, ¿no? Y fueron acusadas de la Inquisición. Hay historias de apariciones, hay historias hasta de objetos volantes no identificados, que en aquella época, ya sabéis, pues eran milagros y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí que hay bastantes cosas relacionadas con brujería, con hechicería. Hay no lo he contado aquí, pero hay otro buscador de tesoros que la Inquisición lo detiene porque para buscar un tesoro en Motril hace un pacto con el demonio, ¿no? Y automáticamente lo detiene la Inquisición porque pactos con el demonio estaban absolutamente prohibidos. Los aquelarres y todas estas cosas estaban absolutamente prohibidos. Pero sí que hay bastantes cosas relacionadas con la Inquisición. Hay un libro que yo recomiendo, que es de Rafael Martín, un profesor de Málaga, que se llama La brujería en Andalucía Oriental, en el siglo XVI-XVII. Es un libro que recoge muchísimos casos de brujería en las provincias de Málaga, Granada y Almería, e incluso recoge algún caso de Motril. Pero bueno, esto, lo del archivo de la Inquisición, es una cosa inmensa, ¿no? Meterse en un archivo de este tipo es una cosa inmensa y seguramente pues habrá muchos más casos que yo no conozco, pero sí que hay. A una negra que había en Pataura, también la Inquisición la detiene porque hacía culto a sus antiguos dioses. Era una esclava negra que había en Pataura y la detienen. Pues seguramente la mujer lo que hacía era pues sus cultos a sus dioses tradicionales y también la detienen por hacer cultos heréticos, ¿no? A dioses desconocidos, dice. El caso es que, bueno, sobre Inquisición hay muchísimo y seguramente con el paso del tiempo se irán descubriendo muchos más casos de Inquisición en Motril. La mayor parte son judaizantes. La mayor parte de la intervención en España, la Inquisición, el tema de brujería y tal, donde queman brujas, y antes lo comentábamos con José de Zor, y esto hablábamos antes, la mayor parte de la brujería en España, vamos, la Inquisición no la persiguió mucho. No tiene nada que ver con Alemania o con Francia, que sí quemaron miles de brujas. En España no quemaron tantas, ni detuvieron tantas. Lo que perseguía muchísimo era a los que, en teoría, practicaban el judaísmo, a los judeoconversos y a los musulmanes que ocultamente se habían convertido al cristianismo, pero ocultamente practicaban los ritos musulmanes. Fijaros, voy a contar un caso, ya termino con esta historia ahora que me ha venido a la cabeza. En el Camino de las Cañas había en 1540 y tanto, dos familias vecinos. Y bueno, el caso es que los hijos de uno y la hija de una familia y el otro y el niño de la otra se habían prometido. El caso es que terminan peleados porque el matrimonio se rompe. Ya sabéis que era un matrimonio de conveniencia, fundamentalmente. El caso es que el matrimonio se rompe y las dos familias se pelean. Y una familia denuncia a la otra porque por la tapia que separaba los dos patios de la casa ve a la vecina que se estaba bañando desnuda. Y bañarse desnuda en 1630 era automáticamente un tema de Inquisición porque se suponía que los que se bañaban eran musulmanes. La testigo, la denunciante, dice: yo soy cristiana vieja y no me he bañado nunca. Y tenía 47 años. Y en cambio denuncia a la vecina porque la ve bañarse. Bañarse era cosa de musulmanes y se consideraba en 1540 se consideraba que eso de lavarse lo practicaban los musulmanes, los cristianos no. Y entonces cualquier cosa relacionada con la limpieza del cuerpo era cosa de moros. Y automáticamente la Inquisición intervenía porque se suponía que estaban haciendo culto a Mahoma a escondidas. Es una historia curiosa relacionada con el tema de la Inquisición. Sí.
Pues me comentaron que había existido la Casa de la Inquisición aquí en Motril. Incluso tuve la oportunidad de un señor que, bueno, ya no sé, me imagino que habrá fallecido, me enseñó el cepo que de la Santa Inquisición, no sé cómo lo consiguió. Sí, yo te puedo contar cómo lo conseguí. Cómo lo tenía. Bueno, según me dijo él, ya bastante mayor, trabajaba de albañil o no sé qué. Y bueno, y se lo encontraron allí y se lo llevó a su casa. Y tuve la oportunidad de verlo, me lo enseñó, porque lo quería vender además. Y observé que tenía por una parte, se conserva bastante bien, por cierto, según, vamos, si no lo han extraviado, tenía un crucifijo y por la otra parte tenía la estrella de David. ¿Por qué era eso? No, la estrella de David no es la estrella de la luz, ¿no? Es lo que representa. No es la estrella de, no es los dos. La Inquisición a veces utiliza una estrella, pero es la estrella de que esa estrella que ilumina a la cristiandad, ¿no? Ese es el modelo. Yo no creo que en un cepo, bueno, es posible, no lo sé, había que verlo. No sé si un tema judaizante aparezca en un cepo de la Inquisición. Efectivamente existió hasta los años 70 una casa en la calle Marqués de Vistabella, me acordaba, que se llamó la Casa de la Inquisición. Incluso el escudo de la Inquisición se conserva todavía en la terraza de la segunda planta de la casa. Ahí está puesto todavía el escudo. Cuando se tiró esa casa, en los años 70, se tiró esa casa y el escudo se conserva. El escudo está allí puesto. Estaría más bonito en un museo, pero bueno, está allí puesto en la casa. Hombre, yo sé lo de cuando tiran la casa, allí acudió una multitud a llevarse cosas. Porque a la parte de la casa, nosotros de la casa aparecieron desde libros, escrituras, grilletes, cadenas, no sé cuánto, cepo. Bueno, y se lo llevaron, no ha quedado nada. Es decir, seguramente esa casa tendría mucha documentación relacionada con la Inquisición en Motril. Curiosamente, la Plaza Cruz Verde, que está cerca de donde se hacían los autos de la Inquisición, que se hacían en Motril, muy pocos, porque los verdaderos importantes autos de la Inquisición lo hacían en Granada, en Motril se hacían muy poquitos, pero se hacían en esa plaza, junto a la Casa de la Inquisición. Se tiró, era un edificio precioso, yo conservo fotos, se conservan algunas fotos, es un edificio seguramente del siglo XVII y por desgracia, pues como ha pasado en muchos edificios de esta ciudad, pues se derribó en aquella época y tal. Seguramente, pues, como yo digo muchas veces, ¿no? Porque le hicieran acaso eso, ¿por qué no se le daba valor a esas cosas? Seguramente a los finales de los 60, principios de los 70. Y fue la casa efectivamente, de la Inquisición. Allí estuvo la casa de la Inquisición. Bueno, fue vivienda particular durante muchos años y sí, hubo gente que lo vio, yo no lo vi porque no estaba en esos momentos en Motril, pero sí que cuando se tira esa casa sí que aparecen documentos, aparecen cadenas, aparecen grilletes, aparecen todo ese tipo de cosas. Se lo llevó la gente, es decir, la gente que pasaba por allí pues a llevarse cosas. Y sí, que estaría trabajando en la obra y se lo llevó seguramente. Y se encontró seguramente. Pues un objeto muy curioso, de los pocos que deben existir, ¿no? Pues seguramente sería de allí. Si este hombre trabajó allí por esto, ¿no? Pero que sí, que seguramente, porque yo sí que conozco y conozco muchos testigos que evidentemente cuando derribaron la casa, pues se llevó mucha gente muchas cosas. No sería extraño el cepo, claro. Hombre, lo ideal sería también que estuviera en un sitio que fuera visible para todo el mundo, lógicamente, que es lo curioso. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, terminamos. Sí, Paco, dime. De la peste. Entonces, ¿por qué solo y exclusivamente sale? O exclusivamente me refiero a que solamente se veían los fuegos fautos de la Pues no lo sé. La verdad que no lo sé porque
acordaros que cuando hicimos la ruta de la peste estuvimos en la Esparraguera, y en la Plaza de las Esparragueras había otra fosa común. Y bueno, era lógico porque lo que hoy es el convento de las Nazarenas fue hospital de apestados, lo que hoy es el convento de las Nazarenas, y allá al lado pues enterrarían a la gente que se moría en el hospital. Pues no lo sé, porque no hay ninguna historia de fuegos fatuos en la Esparraguera, por ejemplo, o no hay ninguna historia de fuegos fatuos en la Huerta San Francisco que yo vi cuando las máquinas empezaron a hacer una obra y se encontraron una fosa común. Esa sí la vi yo en directo. No hay nada más que esa historia. Esa historia, además, es que la recoge, me la cuenta don Antonio Ayudarte, don Joaquín Jiménez Carales y Paco Pérez. Es decir, que los tres conocían esa historia y, bueno, pues la explicación podía ser de los fuegos fatuosos. ¿Por qué? Pues seguramente es porque eran tierras de cultivo, a lo mejor, y no estaban tan apelmazadas como puede ser las Esparragueras. Pero bueno, la Huerta San Francisco en aquella época también era tierra de cultivo, efectivamente. Pues no tengo ni idea por qué. El caso es que ellos contaban esa historia de esas luces entre azuladas y verdes que asustaron tanto a los madrileños en esa historia de fantasmas, de que tan dados era. Ya sabéis que el siglo XIX es el siglo del espiritismo, ¿no? El siglo de los fantasmas, ¿no? Y cuando se puso de moda todas estas cosas, y veían fantasmas por todos lados, ¿no? El caso es que toda esta historia de fantasmas, como he contado, la Fuente del Muerto, del fantasma de la Placeta del Espanto, son historias que surgen en el siglo XIX. Es decir, fundamentalmente es el siglo XIX el que cambia un poco la mentalidad. Es que el siglo XIX fue el siglo del espiritismo, es cuando se puso de moda el ponerse en contacto con los muertos. El tema del espiritismo se puso de moda. En Motril había una sociedad espiritista también muy importante, que estaba conformada por más de 300 personas que practicaban espiritismo en aquella época, ¿no? Se puso muy de moda el tema de la sociedad espiritista. Y es en el siglo XIX cuando casi todas estas historias que aparecen. La historia que ayer leyó Charlín al principio, de la historia que contaba de las 7 mujeres y 2 niñas de la calle Comedia, es otra historia del siglo XIX. Todo aparece en ese siglo XIX, tan aficionados como estaban a la historia de fantasmas. Es verdad que hay algunas historias anteriores, pero casi todas responden a esa mentalidad de creer en apariciones que curiosamente en el siglo XIX se extendió, no solo en España, en toda Europa, es decir, que se extendió prácticamente y en Estados Unidos, ¿no? También llegó hasta América y Estados Unidos se extendió ese gusto, digámoslo entre comillas, por lo fantasmal, por el contacto con el más allá, y todo este tipo de cosas se extiende muchísimo en el siglo XIX. Y es cuando casi toda la historia de fantasmas aparece. Antes es muy raro encontrar historias de fantasmas. En el siglo XVII hay algunas, ¿no? El siglo XVII, el siglo XVIII es muy raro. La mayor parte de la historia de fantasmas son ánimas benditas, ¿no? Las famosas ánimas benditas que se aparecen. Pero en el siglo XIX sí que son eso que en Motril le llamaban espanto. Esa figura que, como en el caso de la calle Esparraguera, pues aparecían casi siempre vestidas de negro, con una capucha puesta, y casi siempre no andaban, se desplazaban, ¿no? Una historia muy curiosa de historia cultural, porque al fin y al cabo estamos hablando de historia cultural. Esto es tradiciones, y las tradiciones son culturas, forman parte del patrimonio inmaterial. No solo es patrimonio el Teatro Calderón, es patrimonio, pues, estas leyendas, es decir, que muchas veces son patrimonio de la cultura de la ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero, pues, haberos entretenido un ratico.